El cobre es un elemento químico de número atómico 29. Sus propiedades físicas son rojo metálico, brillo metálico intenso, dureza de 2.5 a 3, peso de 8.9 gramos por centímetro cúbico. Cuajone es una mina a tajo abierto ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, en el departamento de Moquegua. Fue inaugurada el 25 de noviembre de 1976 y es una de las unidades mineras de Southern Perú, el productor integrado de cobre más grande del país y una de las 10 empresas cupríferas del mundo. Nuestro proceso productivo se inicia en el Tajo de Mina, zona previamente estudiada por geólogos que analizan y comprueban la presencia de cobre y otros metales. El yacimiento se explota en forma de bancos o niveles con una altura aproximada de 15 metros cada uno. Este sistema no solo es clave para explotar el yacimiento, además facilita la circulación de vehículos que intervienen en la operación minera. Para extraer el cobre es necesario fracturar la roca, lo que se logra a través de voladuras controladas que se realizan bajo estrictas medidas de seguridad y monitoreo permanente. Los explosivos se colocan en unos agujeros verticales llamados taladros, a una profundidad aproximada de 15 metros. Tras la explosión, se inicia el carguío del mineral. El carguío empieza cuando palas gigantescas levantan el material con su cucharón y lo depositan en los volquetes que se encargan del acarreo, es decir, lo trasladan a diferentes instalaciones para su disposición y o procesamiento. Para el acarreo, contamos en Cuajone con volquetes modernos de 360 toneladas métricas de capacidad, es decir, 4 veces más que los volquetes que operaban en la década de los 80, y una capacidad para levantar algo así como 450 autos Tico al mismo tiempo. Los volquetes cuentan con dispositivos modernos, cámaras de video para visualizar los alrededores del volquete, sensores de proximidad para minimizar las colisiones, entre otros. Y gracias a la avanzada tecnología GPS y sistemas computarizados, la operación de cada volquete es monitoreado en tiempo real desde el centro de control o dispatch. El personal especializado de esta área interactúa con los operadores de los equipos pesados de manera permanente. Los volquetes llevan el material extraído del tajo a distintas zonas, dependiendo de la ley o concentración de cobre que tenga. Por ejemplo, el material de desecho es conducido a los depósitos de desmonte. El material clasificado como óxidos de cobre es trasladado por volquetes a zonas de almacenamiento o stocks. Luego este mineral oxidado es transportado a una chancadora para reducir el tamaño de la roca y finalmente a las canchas o pads de lixiviación. Los pads de lixiviación son terrenos totalmente impermeabilizados, con geomembrana de polietileno de alta densidad, donde se coloca el material con óxidos de cobre. Dicho material es regado con una mezcla de agua y ácido sulfúrico que posibilita la disolución del cobre. El cobre disuelto drena a través de la pila y es conducido mediante canales o tuberías también impermeabilizados hacia unas pozas donde se colecta para continuar su proceso. El líquido o solución de cobre es enviado mediante tuberías a la planta de extracción por solventes y electrodepositación, llamada LESD, ubicada en Toquepala, donde se obtiene planchas de 30 a 50 kilogramos de cobre con 99.999% de pureza, que es el producto final. Otro de los procesos que empleamos en Cuajone para obtener cobre se llama flotación.
En este caso, los volquetes recogen de mina el material con mayor contenido o ley de cobre y lo trasladan hacia la trituradora primaria ubicada en mina, donde se reduce el tamaño de la roca. Posteriormente, es enviado a través de fajas transportadoras de 8 kilómetros de longitud hacia la concentradora. Tanto la chancadora primaria en mina como las fajas transportadoras forman parte del proyecto de mejora tecnológica, implementada en Cuajone. Dicha mejora permite entregar el mineral de mina a la planta concentradora en forma más eficiente y confiable. Anteriormente, el sistema de abastecimiento de mineral se hacía a través de trenes. Concentradora Cuajone fue diseñada inicialmente para producir 40.823 toneladas por día. Hoy, su capacidad de procesamiento es de 87.000 toneladas métricas secas por día. Dispone de moderna tecnología para el procesamiento del mineral, que incluye chancadoras, molinos, celdas de flotación, espesadores de concentrados, filtros y espesadores de relaves, que son controlados con sistemas automatizados y de optimización. En concentradora, el material proveniente de mina es sometido a chancado, molienda y flotación. El chancado permite fragmentar la roca. La molienda hace que los fragmentos sean triturados al máximo hasta lograr granos muy pequeños. Luego viene el proceso de flotación. Aquí el material de la molienda es sumergido en grandes piscinas o celdas de flotación y se le aplica reactivos para separar el cobre sulfurado y el molibdeno de otras sustancias. Un aspecto fundamental en este proceso es el relave minero, cuya gestión en Southern Perú es absolutamente responsable. Este residuo que queda luego de haber extraído los minerales sulfurados en el proceso de flotación es trasladado a espesadores, donde se recupera el 75% de agua para emplearla nuevamente en el proceso y el resto se envía a nuestra represa de Quebrada Honda, ubicada aproximadamente a 30 kilómetros de Concentradora Cuajone. Por otro lado, el concentrado final que obtuvimos de la flotación se seca mediante filtros y es enviado por tren a la fundición de hilo, donde se producen ánodos de cobre. Su siguiente destino es la refinería, donde los ánodos son transformados a través de un proceso electrolítico en cátodos de cobre de 99.99% de pureza. En el caso del concentrado de molibdeno, este sale de Cuajone embolsado y tiene como destino nuestro muelle industrial en Hilo. La producción final de ambos se exporta a través de nuestros terminales portuarios ubicados en esa ciudad. El muelle industrial y el terminal en Bahía Tablones. Así es nuestro proceso productivo. Empieza en la Sierra de Moquegua, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, y concluye en la costa. El cobre fue uno de los primeros metales descubiertos y utilizados por el hombre, y aún se usa en muchas aplicaciones. Tiene una sobresaliente resistencia a la corrosión ante muchos compuestos químicos. El cobre posee una buena disponibilidad, es excelente para darle forma, resistencia metálica cuando se alea con otros metales, alta conductividad térmica, ductilidad, maleabilidad, buena resistencia a la corrosión. Es un elemento químico de símbolo Cu con número atómico 29, uno de los metales de transición e importante metal no ferroso. Tiene una densidad de 8.96 gramos por centímetro cúbico y una temperatura de fusión de 1083 grados centígrados. El cobre con frecuencia es aleado con otros metales básicos como el zinc, silicio, estaño, níquel, cromo, berilio, entre otros, para producir latones y bronces.
Existen más de 400 aleaciones de cobre, cada una con una combinación única de propiedades especiales. Aquí podemos observar la cantidad de aleaciones que se pueden hacer en este árbol de aleaciones que tenemos a la vista. Las principales aleaciones son latón, que es aleación de cobre y zinc. Cuando el porcentaje de zinc es inferior al 18%, el latón es de un color rojo. El latón es una aleación más dura que el cobre puro, fundido y no es viscoso, se adapta perfectamente a moldes detallados. Pueden hacerse instrumentos musicales de latón. Mientras que el bronce es una aleación de cobre y estaño, donde el cobre está generalmente más de 60%. El estaño ayuda a que se forme una característica patina protectora del metal. Se puede reconocer el contenido de estaño por el color del bronce, y los tonos más dorados tienen un mayor contenido de estaño, mientras que los tonos más rojizos tienen menor cantidad. El cobre-níquel es una aleación que contiene níquel y elementos de refuerzo como hierro y manganeso. El cobre varía típicamente de 60 a 90% en su concentración. Se usa comúnmente para monedas de color plateado. Para esto tiene una relación de cobre-níquel de 3.1. Aquí podemos observar algunas monedas que se usan con cobre-níquel, la parte plateada especialmente, y tiene muy poca cantidad de manganeso. El aluminio. Aleación de cobre con aluminio, se originan bronces de aluminio con menos del 10% de aluminio. En los tratamientos se usan recocido, refinado y temple. Son tratamientos térmicos. En el recocido, el cobre duro recocido funciona muy bien para operaciones en frío como son doblado, estampado y embutido. El recocido se produce calentando el cobre o el latón a una temperatura alta y luego se deja enfriar al aire. Aumenta la elasticidad. Refinado es un proceso controlado de oxidación seguido de una reducción cuyo objeto es reducir todas las impurezas contenidas en el cobre con el fin de obtener un cobre de gran pureza. Temple. Tanto el latón como el cobre permiten utilizar un temple para aumentar la dureza y tenacidad. Algunas nuevas aleaciones se están realizando de forma innovadora, mezclando con una gran variedad de metales, incluido aluminio, níquel, silicio, manganeso, plata y telurio. Se están desarrollando nuevas aleaciones de acuerdo a las necesidades en la electrónica. El cobre, con su color característico, tiene muchas funciones y lo estamos usando gracias a aleaciones con diferentes metales, diferentes elementos, y una de las cosas que la usamos es para los cables de energía, también para hacer tuberías para los aires acondicionados. En fin, son muchas las funciones que normalmente podemos usarlo. También se hacen perfiles de diferentes tipos para diferentes funciones, como algunas platinas, tuberías diferentes, tanto enrollables como tuberías de 6 metros, de diferentes diámetros, muchos cables. El cobre aleado con el zinc da un color amarillo. El cobre con el níquel da un color plateado. Normalmente vamos a encontrar los compuestos de cobre diferentes en la naturaleza, que puede tener unas características muy especiales. Lo encontramos como calcopirita, que contiene alrededor de un 34.5% de cobre.
También lo encontramos como azurita, y para poderlo explotar, lo debemos empezar por hacer excavaciones, explotar algunas bueno, tierras, concentrarlos en suspensión, y para ello vamos a obtener de esto las propiedades mecánicas del cobre, que puede tener unas temperaturas, una resistencia especiales de acuerdo a que se fundan o se hagan aleaciones con pequeñas cantidades de berilio, silicio, níquel, estaño, cromo, plata, zinc. Entonces, cuando lo adicionamos en pocas cantidades, muestran algunos cambios que tienen unas características muy importantes. El cobre, lo podemos tener con altos contenidos en la aleación. Otras veces vamos a encontrarlo que el latón, en el cual le agregamos zinc, y los bronces, que le agregamos otros elementos químicos excepto el zinc. Según la aplicación, se dividen en diferentes tipos de grupos para fundición y aleaciones forjadas posteriormente. Entonces, todas estas características son muy importantes y se inician gracias a la fundición, que es una de las cosas más importantes, usando muchos tipos de fundición para el cobre y sus respectivas aleaciones: hornos de inducción eléctrica, hornos de combustible. El cobre puro y sus aleaciones, cuando tienen alto contenido de cobre, son muy difíciles de fundir y son susceptibles a formar gases. Tenemos el color del cobre con berilio y el cobre con el respectivo zinc, que es el que nos da los latones: el latón amarillo, el latón con plomo, bronces de silicio, latón rojo y latón amarillo con plomo. Aquí vemos las diferentes clases de bronces: bronce de manganeso, bronce blanco de manganeso, bronce de aluminio, bronce de estaño, bronce de silicio. Y el tratamiento térmico es el recocido de recristalización en un proceso básico para el tratamiento del latón. El combustible, que se hace un recocido y formación de recristalización que permite cambiar la estructura del grano de los materiales e influir en el estado de endurecimiento alcanzado por la deformación plástica. El límite inferior de las temperaturas de recristalización de las aleaciones de cobre con zinc es de menos 125 grados, y el límite superior está limitado por la cantidad de zinc en la aleación. El recocido sirve para aliviar el estrés del segundo tratamiento térmico posible utilizado para los latones. Este proceso de tratamiento térmico alcanza altas temperaturas. Los latones forjados suministran láminas de metal, tiras, barras, tubos, alambres, entre otros. El tombax, que vemos en la gráfica, tiene más del 80% de cobre. Se usa mucho por sus propiedades mecánicas y especialmente para medallas y monedas. Mientras que el siguiente, que es el de embutición profunda, contiene un 70% de cobre y tiene buena utilidad, y gracias a que sus impurezas son bajas. El latón con mayor contenido de zinc está entre un 32 y un 37%, tiene alta resistencia al frío, ductilidad, se emplea para equipos musicales y también en la industria alimenticia. Es económico, entre más zinc tenga y menos cobre, sería más económico para eso. Se pueden emplear en cables para la parte eléctrica, enfriadores de carros,
entre otros. Aquí los podemos observar los diferentes colores que se pueden apreciar y las formas que se pueden dar. Es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de todo esto tenemos que incluir algunas características especiales como el brass, familia de aleación, que también aparte del cobre, zinc, también puede tener aluminio, estaño, níquel, manganeso, hierro, silicio. Aquí vemos algunos de los ejemplos que pueden utilizarse para hacer griferías para el agua, equipos musicales, algunas alhajas para como prendedores, anillos, pulseras, entre otros. Los latones de aluminio contienen del 69 al 79%. El latón de manganeso forjado contiene de 3 a 4% de manganeso y los braseros de manganeso fundido contiene de 4 al 5% de manganeso. El latón de aluminio es del 69 al 79% de cobre. Latón de estaño contiene estaño por debajo del 2.5, o sea, muy poquito estaño. El latón de silicio contiene como máximo el 5% de silicio y el resto tiende a ser en la mayor parte de cobre, el 79 al 81%. En la gráfica podemos observar algunos de los usos que pueden dar. Por ejemplo, el latón de aluminio para hacer diferentes cosas como latas de bebidas, el latón de estaño para hacer herrajes diferentes y así por el estilo. Vamos a tener muchos usos que se pueden dar con esta partecita que tenemos allí. Latones de níquel contienen del 8 al 20% de níquel, que es absolutamente soluble en latón, y el níquel aumenta el área y las aleaciones homogéneas están bien formadas en frío y son adecuadas para embutición profunda. Las aleaciones heterogéneas alfa más beta son buenas para la formación en caliente. Tienen buenas propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión, fácilmente pulibles. Estas aleaciones tienen muchos nombres diferentes, por ejemplo, alpaca, argenta. Se utilizan en la industria de la construcción mecánica precisa y la producción de equipos médicos para resortes estresados, o sea, de alto módulo de elasticidad. Las soldaduras soldadura fuerte, son explosiones básicas o especiales con una temperatura de fusión superior a 600 grados centígrados. Se utilizan para soldar metales y aleaciones con temperaturas de fusión más altas, como el cobre y sus aleaciones, acero, fundiciones, etc. Los bronces de estaño forjado contienen de 0.8 al 2% de estaño. En estado blando, este bronce tiene una resistencia de tracción de 250 MPa, megapascales, y un 33% de ductilidad. Bronces de estaño fundido con bajo contenido de estaño tienen suficiente conductividad eléctrica y por lo tanto se utilizan en piezas fundidas utilizadas en la ingeniería eléctrica. Allí podemos observar las gráficas para poder tener un buen conocimiento de los mismos. También encontramos los bronces de estaño con plomo o bronces con plomo. En ellos el contenido de estaño es reemplazado parcial o totalmente. Es muy característico por la solubilidad parcial en estado líquido y que son insolubles en el estado sólido. Podemos observar la gráfica donde nos muestra
un ejemplo de los mismos. Eso significa que el cobre es muy utilizado de muchas formas. Bronces de aluminio son aleaciones de cobre donde el aluminio es el principal elemento de aleación y es muy utilizado para hacer diferentes tipos de figuras y de herramientas. Bronce de berilio se encuentra en cobre con una solubilidad limitada máxima del 2.7% y en estado sólido la solubilidad disminuye del 0.2 a temperatura ambiente. Bronce de silicio, contenido de silicio está entre 0.9 y 3.5% y bronce de níquel en el cual el cobre y el níquel son muy solubles en líquido y en el estado sólido las aleaciones se producen con un contenido mínimo de elementos de aleación. Lo estamos viendo en las respectivas gráficas. Y la diferente cantidad de usos que estamos resaltando precisamente es por eso. No olvides suscribirte al canal y gracias por tu like.